Agua Viva Internacional. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les habla su servidor, Joel Jones. Bienvenidos nuevamente a su programa Agua Viva TV. Les recuerdo las redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos pueden encontrar como Agua Viva TV. Y platícanos, muchachos, ¿qué tenemos para el programa el día de hoy? Bueno, pues antes que nada, mi nombre es Dome. Bienvenidos ahí en casita a todos los que nos están viendo en esta hora en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, toda la zona metropolitana. Y también si nos estás viendo por el internet, pues en cualquier parte del mundo donde te encuentres, que este programa sea de bendición para tu vida. Queremos invitarlos la semana del día 22 al 27 de noviembre. Nos está visitando el grupo Rey de Reyes. Es un grupo que nos viene visitando del estado de Tabasco. Es cumbia norteña, además traen a Elmer Cruz y su norteño banda, o sea, es cumbia norteña y también traen música de banda, o sea, es muy completo. Las fechas son el día 22, se presentan en Tampico, el miércoles 23 en la ciudad de Pánuco, jueves 24 en la explanada de la plaza de Ciudad Madero, de ahí del centro. El día 25 y 26 en la ciudad de Altamira, 2 días, a ellos les tocó con todo. Cerrando el día 27 en la iglesia Agua Viva Madero, ubicada en la Colonia Estadio. Camino de Arenal, número 600. Número 600, y pues cerrando con todo. Claro que sí, y aparte de que no se pueden perder eso, tampoco se pierdan el mensaje que nuestro pastor Miguel Jones tiene para nosotros. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a ver una cápsula que preparamos para ustedes? Esto es Agua Viva TV. Seguramente has ido a un restaurante. ¿Sabías tú el origen de esta palabra? Su origen es francés, de restaurant, que significa restaurativo y que hace referencia a un platillo de un caldo de carne. Por primera vez se utilizó en casas de comidas, por el que se le conoce como el mesonero Boulanger, quien abrió la primera casa de comidas, y tenía un eslogan enfrente de su restaurante que decía en latín: venid a me, vos qui stomacho laborati, et ergo restaurabo vos, que puede traducirse al castellano como venid a mí todos los de estómago cansado y yo los restauraré. Pero esta no es la primera vez que se habían utilizado esas palabras para restaurar o para volver a darnos un descanso. La Biblia en Mateo 11, versículo 28 y 29, el Señor Jesús nos dice: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, llevad mi yugo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y les daré descanso para su alma. Entonces, esta es una promesa que Dios tiene para nosotros. Una de las promesas que Dios nos habla a través de su palabra, que es para ti y para mí, es la promesa de la salvación. Muchas veces estamos esperanzados en alguna creencia, en algún santo, pero no. La Biblia es clara en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, donde te dice que todo el que confesare con su boca y creyere con el corazón que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos, ese será salvo. Amigo, amiga, la promesa de la salvación es para ti, siempre y cuando no dudes, confieses con tu boca y creas con tu corazón. En la palabra de Dios podemos aprender en el libro de Mateo 6:33 que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. La promesa de Dios está latente, reflejándose un versículo antes diciéndote que si tú sigues a Dios, que si tú sigues su justicia, la ropa, el alimento y lo básico nunca te hará falta. Entonces, si tú estás en los negocios de Dios, no tienes de qué preocuparte, nada te va a faltar. Sabes, muchas veces tú y yo hemos estado en un momento en que decimos: ¿qué pasa? Dios no me está escuchando, Él no está respondiendo. Pero yo hoy te quiero decir que en su palabra, en Mateo 7:7, Él dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Ese mismo Dios que ha creado todo el universo y todos los cielos y esos paisajes tan bellos que hemos visto, Él se acuerda en todo momento de ti y de mí. Recuerda, Él nos promete que va a cumplir esas bendiciones que tanto Él ha anhelado para nosotros. Recuerda, sigue confiando en Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a tu programa Agua Viva TV. Yo soy el pastor Miguel Jones y hoy yo quiero hablarles de mi corazón, de la palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero decirte que Dios
es un Dios de su palabra. Es un Dios de promesas. En Agua Viva hemos estado predicando de las promesas de Dios. Y alguien dice que en la Biblia hay 3,000 promesas. Otro dice hay 4,000. Otro dice 7,000. Escuché hace poco que un pastor en Estados Unidos dijo hay más de 30,000. Y la verdad yo no sé cuántas promesas hay en la Biblia. Solamente te puedo decir hay suficientes. Lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, lo que tú necesites, hay una promesa para ti. Hay promesas acerca de la vida eterna, acerca de perdón de los pecados, acerca de la provisión de Dios. Promesas acerca de tu matrimonio para que sea bendecido, duradero. Promesas acerca de la familia, los hijos. Hay promesas para sanidad y salud. Dios dio muchas promesas en su palabra y a una de las personas que Dios le dio una promesa fue Abraham. Y la Biblia dice que Dios le prometió un hijo. Abraham se había casado, era un hombre que no tenía hijos, su esposa fue una mujer estéril. Y Dios le promete algo y dice, te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Padre de mucha gente. Dice esto en Romanos capítulo 4, verso 17. Y dice que Dios tiene algo que Él llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, debes entender que esa es una característica de Dios. Yo no puedo llamar las cosas que no son como si no fueran, o que no son como si fueran. Pero Dios le pregunta una vez al profeta Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Y él tuvo la respuesta correcta cuando él dice, tú, oh Jehová, lo sabes, porque para ti no hay nada imposible. Y Dios llama las cosas que no son como si fuera. Abraham no era papá. Sara no era una mujer fructífera, era una mujer estéril. Y Dios los llamó padres de multitudes. Y dice que Dios da vida a los muertos. Entonces dice que Abraham llegó a ser padre de mucha gente. Romanos 4, 17. Llegó a ser. Me gustaría enfatizar esa frase, llegó a ser. Porque a través de las promesas de Dios, tú puedes llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Tú puedes llegar a tener lo que Dios quiere que tengas. Y tú puedes llegar a hacer lo que Dios quiere que hagas. Esa frase, llegar a ser, también viene en el libro de Pedro, cuando en 2 de Pedro, que Pedro está hablando de las grandísimas y preciosas promesas. En el capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, donde él dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice, para que por ellas, o sea, por esas promesas, dice, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, a través de las promesas de Dios en su palabra, respecto a nosotros, cuando nosotros las abrazamos, las recibimos, las creemos, nosotros podemos llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Ahora, cuando Pedro conoce al Señor, Pedro era muy inconstante. Pedro era un día arriba, otro día abajo. Él era muy inconstante. Y Jesús le dice, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Cristo le llama a él Cefas, Pedro, que significa
alguien fuerte, como una roca, alguien firme en Dios. Entonces, Romanos 4:18 dice que Abraham llegó a ser padre de multitudes a través de abrazar la promesa. Y aquí en Pedro, segundo de Pedro 1:4, dice que por medio de esas promesas, que son grandísimas y son preciosas, tú y yo podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y al final del verso 4 viene algo muy, pero muy importante. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí hay un detalle. Para abrazar la promesa de Dios tienes que huir de lo que te ate en el mundo, de lo que te esclavice en el mundo. Cristo le dijo a Pedro, sígueme. Es decir, tienes que dejar eso. Y tú me sigues y tú vas a ser pescador de hombres. Pero si no me sigues, si no huyes de eso, no puedes llegar. Y muchas veces así son las promesas de Dios. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja el lugar donde tú conoces y sal de allí. Y yo te haré bendición. Yo te bendeciré y yo te ayudaré y engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Es más, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Pero era una promesa con condición. Tenía que dejar Ur de los caldeos. ¿Cuál es tu Ur de los caldeos? ¿Cuál es la cosa que te estorbe para entrar a las promesas de Dios? Entonces, hablando de Abraham, Dios nos hace grandísimas promesas. Promesas que son mucho más allá de nuestros sueños, mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y Dios le dice a Abraham, tú vas a ser padre de multitudes. Entonces dice la Biblia que no se debilitó en la fe. Romanos 4:19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, dice, casi muerto de 100 años. Ni tampoco la esterilidad de su esposa. Entonces aquí había dos factores físicos. Número uno, su cuerpo casi muerto y de 100 años. Y la esterilidad de su esposa. Pero en esta ecuación, en esta cosa, hay tres factores. El cuerpo de Abraham, el cuerpo de Sara y la promesa de Dios. Y dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Por qué? Porque dice, tenía la mirada en Dios. Estaba creyéndole a Dios. No se había olvidado de su promesa. Entonces, toda fe va a ser probada. Tú debes creerle a Dios que Él es capaz de restaurar tu matrimonio, que Él es capaz de bendecirte con un excelente trabajo, que Él es capaz de bendecir a todos tus hijos, que Él es bendecir de darte una vida bendita, fructífera, larga y llena de la presencia de Dios. Tu historia no tiene que ser tu futuro. Tu pasado deje que se quede atrás y que tú entres en lo nuevo que Dios tiene para ti. Solo hay dos opciones. Uno es el verso 19, que no te debilites en la fe. Y la otra es que te fortalezcas en la fe. O sea, uno se debilita en la fe o se fortalece en la fe. Uno se debilita en la fe o uno se fortalece en la fe. Ahora Abraham se fortaleció en la fe. Dice verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dice, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Qué es dar gloria a Dios? No,
Dar gloria a Dios es decir gracias, Señor, por lo que has prometido. Es darle la alabanza a Dios aún antes de ver la promesa cumplida. Y yo quiero hablar de Sara, la esposa de Abraham, y de sus dos risas. Sara tenía dos risas. Y en Éxodo, más bien Génesis, capítulo 18, dice en el verso 10, de cierto volveré a ti. Dios está de visita en la casa de Abraham y Sara. Y Dios le promete, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y dice que Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ella está atrás escuchando lo que Dios le está diciendo a su marido. Y Dios le está prometiendo a Abraham que Sara va a tener un hijo. Ahora Sara tiene 89 años. Toda la vida ha sido estéril. Entonces dice que Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y si no pudo embarazarse cuando ella tenía esa costumbre, eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado el costumbre de las mujeres. Dice que se rió pues Sara en su corazón, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, y siendo también mi Señor ya viejo. Entonces ella se rió. Yo voy a ser mamá después de tanto tiempo que he sido estéril toda mi vida. Y esa es una risa sarcástica. Esa es una risa. Yo lo he visto en la iglesia, fíjate, en muchas iglesias. Le digo a un pastor, tu iglesia va a crecer. Ay, sí, pastor, yo lo creo. Pero en su corazón no lo creen. Lo he visto muchas veces. Dios te va a dar tu pareja. Amén, así sea. Pero no le creen a Dios por su pareja. Dios te va a sanar. Sí, yo sé que sí me va a sanar. Dios va a proveer. Amén, yo sé que Dios me va a proveer. Pero esa es una risa de incredulidad y de sarcasmo, que Sara expresa esa risa. En su corazón no lo creyó. Pero Dios le visita y Dios le pregunta a Abraham, ¿por qué tu mujer Sara se ha reído? Primero lo niega y luego se da cuenta, porque dice, sí, en verdad te reíste. Y en ese momento yo creo que se cumple Hebreos 11:11, donde dice que por la fe Sara recibe las fuerzas para concebir. Y Dios le hace una pregunta a Sara y a Abraham. En Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada difícil para Dios. Nosotros ponemos en una categoría las cosas. Algo es fácil, algo es promedio, algo es difícil o algo es imposible. Y para ellos decían esto es bien difícil o hasta imposible. Pero para Dios es lo mismo sanar cáncer que sanar la gripa. Para Dios es lo mismo darle un bebé a una mujer de 90 años que una mujer de 25 años. Para Dios es lo mismo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no. Si tú tan solamente puedes oír la promesa de Dios, puedes abrazar y creer la promesa de Dios, tú vas a llegar a ser lo que Dios quiere que seas, llegar a tener lo que Dios quiere que tengas y llegar a hacer lo que Dios quiere que hagas. Ahora, Dios cumplió su palabra. Ya para finalizar, en Génesis 21, me encanta como dice verso 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho,
E hizo Jehová a Sara, o con Sara, como había hablado. Así como Dios había dicho, lo hizo. Así como había hablado, así como había prometido, Dios cumple sus promesas. Y dice que Sara concebió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz. Sara le puso por nombre Isaac. Y dice en el verso 5 que Abraham era de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y entonces el verso 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y esa es la risa buena. Y Dios me ha hecho reír. Primero tuvo la risa sarcástica, la risa de duda, la risa que es una fachada, que es una máscara. Pero aquí es la risa que es el gozo del Señor, que es un gozo perpetuo. Y ella se rió y dice, gracias a Dios, Dios me ha hecho reír. Y dice, cualquiera que oyere lo que Dios ha hecho conmigo, también se reirá conmigo. Yo quiero decirte, Dios va a hacer cosas tan grandes, hermosos y poderosos que te van a sorprender. Entonces, yo te invito a abrazar la promesa de Dios, creer en Él y llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Que mi Dios te bendiga. Déjame orar por ti. Dios, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta predicación, este programa, que pueden abrazar tus promesas. En el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo. Amén. La Biblia dice, fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, hay una promesa que dice, todo aquel que invoque su nombre será salvo. Quiero guiarte en una oración sencilla para recibir a Cristo. Dile, Jesucristo, invoco tu nombre. En este momento me arrepiento de mis pecados. Los abandono, los dejo atrás. Te doy gracias que tú moriste por mí en la cruz, que tú fuiste mi sustituto. Y hoy entrego mi vida a ti. Ayúdame a crecer en la gracia de Dios. Te amo y te necesito. Amén y amén. Quiero bendecirlos antes de terminar este programa y declaro bendición sobre sus vidas. Declaro cada matrimonio bendecido, cada familia bendecida. Declaro que el amor de Dios y la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén y amén. Te esperamos en una de nuestras congregaciones, Agua Viva. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en casa? Espero y bien. Hoy te vengo a hablar de promesa. El significado de promesa es la acción de ofrecimiento de una persona de dar un objeto o un beneficio. En la Biblia encontramos miles de promesas de parte de Dios. Cada una de estas promesas nos ayudan a ser una mejor persona. Es importante que las leamos y conozcamos. Sin embargo, cuando decides no conocerlas, equivale a que tienes una herencia, pero tú no estás enterado de ello. Entonces, tú no podrás tener este beneficio. Esto es la razón por la que te estamos invitando a conocer las promesas de Dios a través de estudios bíblicos y que puedas mejorar aún más tu vida. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Te esperamos, tu amiga Ceci Castro. Todos los días tenemos cosas que agradecer. Pongamos en práctica el ser agradecidos, especialmente con esas personas que nos brindan un servicio, pero muchas veces pasan desapercibidos o incluso hasta son maltratados por algunos de nosotros, como el chofer, el despachador de gasolina, el mesero, el cajero, el cerillito o el cerillote en algunos casos, sin ofender a los presentes. Entonces,
muchas veces esta gente pasa desapercibida o es maltratada y ellos nos están brindando un servicio. Nosotros debemos de ser agradecidos por ellos, porque ¿cómo sería este mundo, cómo sería nuestra ciudad si no hubiera gente que recolecta la basura, que pasan en los camiones? Entonces sería un caos y muchas veces nosotros maltratamos a esas personas y no les agradecemos. Entonces el reto de esta semana consiste en escribir una pequeña carta agradeciéndoles a alguna de esas personas por el servicio que hacen hacia nosotros y regalarles un pequeño presente. Puede ser un chocolate, una pluma, una pulsera, algo significativo, pero pongamos en práctica. Y el reto de la semana es escribirles una carta, darles un presente y tomarse una foto con ellos. Estaremos regalando este libro a las primeras 3 personas que nos manden esa fotografía. Este libro se titula ¿Qué hacer en el peor día de tu vida?, escrito por Brian Zahn, fundador de la iglesia Word of Life Church en St. Joseph, Missouri. También es pastor de nuestro pastor Mike. Ponte las pilas para que tú puedas ganarte este libro y practiquemos el ser agradecidos no solamente hoy, pero todos los días, dando gracias y, por qué no, también una propina. Dios te bendiga. Agua Viva Internacional presenta a Elmer Cruz y su norteño banda. Suene la banda, bailen mis caballos, que empiece la fiesta, quiero festejar, quiero agradecerle a mi Dios que me ha dado la vida y el tiempo, cumplo un año más, este es mi capricho, a Dios se lo dedico, hay que celebrar. Y el grupo Rey de Reyes. Ya llegó Rey de Reyes, señores, seguimos con la fiesta, mi hermano, con las manos arriba, arriba, con las manos arriba, arriba. Te esperamos en esta gira doble del 22 al 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Martes 22 de noviembre, Tampico, Tamaulipas, sede Agua Viva Internacional Tampico, calle Colón, número 617, zona centro. Miércoles 23 de noviembre, Pánuco, Veracruz, en la cancha Peralta, calle Zamora, esquina con Aldama, zona centro. Jueves 24 de noviembre, plaza principal de Ciudad Madrid.